Muy bien, chicos. Entonces, vamos a platicar el día de hoy sobre algunos conceptos básicos de inferencia estadística y en particular vamos a comentar distribuciones que son derivadas de la curva normal. Esto nos va a ser de mucha utilidad al momento en que nosotros queramos hacer inferencia a través de muestras recolectadas o a través de datos que son obtenidos a partir de una muestra que pudiera o no ser representativa de la población. Empezamos primero comentando rápidamente sobre la inferencia estadística. Recordamos que tenemos dos grandes rubros dentro de la inferencia estadística y dos definiciones que es importante que ustedes conozcan. La primera es un parámetro. Parámetro se refiere a cualquier valor o característica que nosotros vamos a tener en una población. Es decir, queremos estudiar a la población de México y queremos estimar, por ejemplo, la concentración de colesterol. El parámetro es el valor real de la media de colesterol a nivel poblacional. Estas son constantes fijas y generalmente se expresan con letras griegas. Entonces, a lo largo del curso, cuando lo veamos en las diferentes definiciones, vamos a ver, por ejemplo, la media de población. Cuando hablamos de la población, se escribe como mu. Y cuando hablamos de la desviación estándar de una población, la escribimos como sigma. Sin embargo, los parámetros generalmente van a ser desconocidos y no van a ser cosas que nosotros vamos a poder tener identificadas o cuantificadas. Generalmente nosotros, en lugar de estimar parámetros, vamos a ser estadísticos para poder hacer una estimación sobre este parámetro. Estos estadísticos o estimadores son características ahora no de una población, sino de una muestra. Entonces van a ser una cantidad fija de una muestra única, o podemos tomar múltiples muestras y entonces tener una distribución de estos estadísticos o estimadores, en lo cual vamos a tener una variable aleatoria. Generalmente vamos a expresarlo con letras griegas, por ejemplo, la media muestral y la desviación estándar de la muestra. ¿Sale? Entonces, lo que nosotros buscamos en un proceso de inferencia estadística es poder obtener algunas evaluaciones, sobre parámetros y sobre estadísticas. Esta diapositiva siguiente habla de que una vez de que tenemos una muestra, nosotros podemos estimar diferentes evaluaciones. Entonces podemos estimar, por ejemplo, una desviación estándar, que nos va a ayudar a medir la dispersión de las mediciones alrededor de una media. Entonces, ¿qué tanto van a diverger las diferentes distribuciones con respecto a una media poblacional? Y nos va a servir para describir variaciones sujeto a sujeto alrededor de las mediciones de una variable. Entonces, la desviación estándar va a ser un parámetro que vamos a usar mucho y sobre todo cuando elevamos al cuadrado la desviación estándar, que obtenemos la varianza, nos va a servir mucho para hacer evaluaciones cuando hacemos modelos de regresión lineal, cuando hacemos modelos de comparación de medias, cuando hacemos modelos de análisis de varianza. Entonces, es uno de los indicadores más útiles porque nos va a hablar de qué tanto difieren los datos con respecto a una tendencia central. Sin embargo, no siempre vamos a poder calcular o conocer la desviación estándar. Entonces, podemos calcular otra métrica que es el error estándar de la media, que lo que calcula el error estándar de la media es la dispersión de todas las medias posibles de una muestra alrededor de la media poblacional. Entonces asumimos que el parámetro, que es la media poblacional, es desconocido. Entonces, en lugar de medir variaciones sujeto a sujeto dentro de una muestra, vamos a medir variación muestra a muestra. Es decir, de nuestra media que estamos calculando en nuestra muestra específica, qué tanto esperamos que diverja con respecto a las medias que se calculan en otras muestras. Este error estándar nos va a ser útil para describir qué tan precisa es nuestra media y para estimar una media poblacional. A menor valor del error estándar, mejor precisión es de la media. Entonces, cuando nosotros hagamos una estimación, generalmente lo vamos a acompañar con una medida de dispersión, que es, por ejemplo, una desviación estándar o una varianza, que generalmente se puede interpretar también a través de intervalos de confianza, o lo vamos a hacer a través de un error estándar de la media. Entonces aquí tenemos tres distribuciones, ¿sale? Estas tres distribuciones, como podemos ver, tienen formas diferentes. Entonces, una duda que nos puede surgir es en qué difieren estas tres distribuciones. Lo que podemos identificar es que si yo les pido que estimen la media, más o menos la media la vamos a encontrar por acá en este caso, ¿no? En esta segunda distribución la vamos a encontrar por acá. En esta tercera distribución la vamos a encontrar por acá. ¿De qué otra forma podemos describir estas distribuciones? Por su dispersión. Entonces, su dispersión se iría hacia acá, su dispersión se iría hacia acá. Si nosotros vemos cuáles son los componentes en los cuales van a diverger más estas, vamos a ver
que la media aquí, por ejemplo, está más o menos en 4.5, aquí más o menos está en 5.5 y aquí está más o menos en 6.5. Entonces, estas distribuciones difieren con respecto a la medida de tendencia central. Estas las podemos expresar como una media, como una mediana o como una moda. Una media, como vimos en el primer curso, se expresa precisamente como la que está exactamente de la división de la suma de todos los valores entre el valor del tamaño muestral con el que estamos lidiando. Cuando la distribución es simétrica, esta se encuentra exactamente en el centro. La mediana, en contraste, es la representación de si nosotros ordenamos todos los valores del mayor al menor, el que está exactamente en medio es la mediana, ¿no? Y la moda es el valor más frecuente, pero todas describen medidas de tendencia central. Ahora, viendo la siguiente distribución, esas distribuciones ahora van a tener una media que va a ser bastante similar. Entonces, si nosotros observamos, la media va a estar más o menos aquí, y en este caso la media quizá un poquito más para allá, pero grosso modo está dentro de un mismo punto. Sin embargo, podemos ver que la altura de la distribución o la dispersión que se presenta de esta distribución desde un lado hacia el otro va a ser completamente distinta para esta comparada con esta. Entonces, estas distribuciones van a diferir no en su medida de tendencia central, sino en su medida de variabilidad. Nosotros vamos a poder describir distribuciones en función de los cambios de variabilidad a través de medidas como varianza, desviación estándar, rango y percentilas, ¿sale? Entonces vamos a tener una distribución en función de la variabilidad que tenemos en torno a una medida de tendencia central. Y ahora tenemos esta otra distribución, es que si vemos la del centro, se comporta como una distribución, ya había mencionado hace un momento simétrica, a esto me refiero simétrica, es simétrica en torno a la medida de tendencia central. Entonces, si yo partiera aquí la gráfica y le pongo un espejo, básicamente sería muy similar un lado del otro. En cambio, si aquí lo pusiera en la tendencia central, que está más o menos acá, lo que vamos a observar es que esta es asimétrica. Cuando la asimetría está hacia valores pequeños, le llamamos asimetría negativa. Y cuando está hacia valores grandes, le llamamos asimetría positiva. Estas distribuciones van a diferir con respecto a la simetría o a la simetría y también pueden diferir con respecto a si son muy altas o muy bajas. A eso se le llama kurtosis al tamaño. Y en cuanto a su simetría, pues se le llama precisamente simetría o sesgo, ¿sale? Entonces acá tenemos un sesgo negativo, acá tenemos un sesgo positivo. Entonces, como podemos ver, cuando tomamos datos a partir de una muestra, podemos tener evaluación de su distribución a través de tendencia central, a través de variabilidad y a través de su simetría, lo cual nos va a permitir describir a las distribuciones de diferentes formas. Una vez que nosotros tenemos una idea de cómo se ve esa descripción, que es lo que vimos en el primer curso, que fue la estadística descriptiva, ahora nos pudiera interesar hacer un proceso de inferencia sobre esas características de las distribuciones. Entonces, formalmente, la inferencia estadística tiene como objetivo conocer algún aspecto sobre una población en función de datos observados sobre una muestra. Entonces tenemos aquí una muestra y este es un parámetro. Este parámetro generalmente es desconocido. Y lo que nosotros vamos a hacer es que a través de un muestreo probabilístico aleatorio vamos a tomar una muestra de esta población. Y esta población la vamos a describir o vamos a tratar de estimar este parámetro a través de una estadística. Entonces el proceso de inferencia consiste en que una vez que tomamos la muestra y calculamos un estadístico, vamos a tratar de que este estadístico nos diga algo sobre el parámetro desconocido de la población, ¿sale? Entonces, el proceso de inferencia estadística, lo que va a hacer es calcular un estadístico a través de una muestra y con ello estimar un parámetro que nos puede interesar. Puede ser una media, puede ser una desviación estándar, puede ser una correlación, puede ser una covarianza, lo que ustedes quieran en este sentido. Y entonces, conociendo eso, contrastamos que el parámetro es una característica numérica de la población, mientras que el estadístico es una característica numérica de una muestra. Y nosotros podemos describir la variabilidad entre estos dos mediante un intervalo de confianza. Generalmente, cuando nosotros calculamos un estadístico de una muestra a través de un parámetro poblacional, no podemos esperar que el valor de la muestra sea igual al valor poblacional. Para corregir esto, generalmente vamos a dar un valor de confianza, que va a estar determinado por el nivel de confianza en función de una distribución simétrica,
que nosotros queremos asignar al estadístico para representar el valor real del parámetro, ¿sale? Vamos a ver en la próxima clase, bueno, de hecho en un par de clases más, cómo calcular intervalos de confianza de manera precisa y cómo hacerlo a través de simulación utilizando una metodología que se llama Bootstrap. Entonces vamos a entrar en más detalle de lo que representa el intervalo de confianza en las siguientes clases, ¿sale? Ahora, ya vimos cómo podemos describir las distribuciones, ya vimos para qué nos sirve conocer la distribución de una variable aleatoria en una muestra para poder hacer un proceso de inferencia estadística, y ahora tenemos que conocer cómo se distribuyen algunas de las variables y para ello entender básicamente qué nos va a decir esa distribución. Entonces vamos a considerar un experimento donde tiramos 2 dados, ¿sale? Los dados sabemos que tienen 6 caras. Y entonces vamos a combinar los valores de estos dados. Si tienen 2 dados de 6 caras, el máximo valor posible es 12 y el mínimo valor posible es 2. Hay 36 posibles combinaciones para este desenlace y si nosotros graficamos cuántas posibles combinaciones hay para los diferentes valores del 2 al 12, vamos a obtener una distribución de estos valores, la cual es una distribución de probabilidad, ¿sale? Si nosotros quisiéramos describir una función de probabilidad, también podemos hacerlo. La función de probabilidad describe la distribución para darle una generabilidad matemática, ¿sale? En este caso tenemos una medida de tendencia central, que es esta que vemos aquí, que es el 7, y tenemos una desviación estándar. Tenemos también, si tomáramos otra muestra con un dado a lo mejor cargado, que no tuviera la misma propiedad, podríamos tener otra muestra y entonces calcular también errores estándar, ¿sale? Pero entonces una distribución de probabilidad nos va a mostrar de un evento aleatorio las diferentes posibilidades o probabilidades que vamos a observar de cada uno de los desenlaces dentro de un espacio muestral, ¿sale? Y entonces a esas funciones de probabilidad nosotros vamos a describir, por ejemplo, el promedio, expectativa o valor esperado, que es una variable aleatoria que nos indica cuál es el valor más frecuente o el valor que nosotros esperaríamos si tomamos un componente aleatorio dentro de esa distribución. Debido a que nosotros tenemos un valor esperado para nuestra distribución, a este valor esperado le podemos asignar un grado de sorpresa. ¿Qué tanta sorpresa nos genera la ocurrencia de un evento? Entonces sacamos de una distribución un componente y, por ejemplo, difiere drásticamente de la media. Entonces lo que esto implica es que vamos a tener un grado alto de sorpresa. Entonces, entre más baja la probabilidad, más alta la sorpresa. Entonces, el grado de sorpresa para sacar algo y que sea igual a la media, pues nos indicaría una sorpresa baja. Pero si sacamos un valor que difiera drásticamente de la media, o sea que tenga una variabilidad muy amplia, entonces vamos a tener un grado de sorpresa alto. Y entonces si nosotros tomamos todos estos grados de sorpresa para todos los posibles eventos que podamos mostrar y los sumamos y los dividimos entre el número de elementos que tiene esa distribución, obtenemos una métrica que se llama entropía. Y la entropía es el promedio del grado de sorpresa y nos demuestra el grado de aleatoriedad del espacio muestral de un experimento. La entropía se puede generalizar después hacia medidas de variabilidad, por ejemplo, la varianza, por ejemplo, la desviación estándar. ¿Sale? Ahora, vamos a empezar con algunas distribuciones. Una de las primeras que me gustaría discutir es la distribución binomial. En la distribución binomial nosotros vamos a tener en nuestro espacio muestral un cierto número de elementos que tienen 2 desenlaces. Entonces el desenlace puede o no puede ocurrir. Y una distribución binomial nos va a caracterizar el número de éxitos que vamos a denotar con una R en una N independiente de ensayos con 2 desenlaces. Decimos que X se distribuye binomial, donde N es el número de éxitos que nosotros esperamos y P la probabilidad de que ocurran estos desenlaces. Entonces nosotros vamos a estimar la probabilidad a través de esta forma, donde pi es la P que nosotros tenemos aquí. Entonces esto nos puede ayudar a saber la probabilidad de que ocurran eventos simultáneos. Un ejemplo de la aplicación de esta distribución binomial es que un alumno de esta clase de bioestadística no estudia para un examen final. Nuestro examen va a tener 10 preguntas y cada pregunta tiene 4 posibles respuestas, las cuales pueden o no estar bien. Sabemos que la probabilidad de que el alumno acierte sin saber la respuesta es aproximadamente de 0.25. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno saque 6 en un examen del que no sabe nada sin que hubiera estudiado solo contestando al azar? La probabilidad es bastante baja, como pueden ver ustedes, y esto lo evalúa precisamente la distribución binomial. Ahora, como la distribución binomial asume
que el número de éxitos deben de ser consecutivos, nosotros queremos una generalización donde nosotros no necesitemos un número de éxitos para poder hacer una evaluación de datos con dos desenlaces. Entonces nosotros vamos a tomar una generalización de la distribución binomial que se conoce como la distribución de Bernoulli. Esta distribución es más simple y decimos que X se distribuye Bernoulli y ahora en lugar de tener el parámetro n, que n representaba el número de éxitos en la distribución binomial, tenemos el parámetro p, que representa la probabilidad de que ocurra cierto evento dentro de un espacio muestral. Nuestra variable aleatoria X es binaria y solo puede tomar dos valores, X o 0. X igual a 1, perdón, o X igual a 0, donde 1 indica la presencia del atributo y 0 la ausencia del atributo. Como podemos ver, acá como ya no tenemos una secuencia de eventos, acá tenemos una combinatoria. Esta combinatoria se pierde porque ya no tenemos una secuencia y entonces podemos calcular la probabilidad de un fenómeno que se distribuye de forma Bernoulli utilizando esta ecuación simplificada. Entonces, la distribución de Bernoulli es un caso especial de la distribución binomial y nos va a ser de mucha utilidad para la descripción de datos categóricos donde el desenlace no es dependiente del tiempo y solamente tenemos dos valores, 0 y 1. El promedio o valor esperado de una distribución de Bernoulli es simplemente la probabilidad de que ocurra. Por ejemplo, si tenemos que una persona tenga o no tenga diabetes, el valor esperado sería la prevalencia de diabetes, ¿vale? Que es precisamente la frecuencia de que las personas tengan o no tengan diabetes. Entonces, P es precisamente la frecuencia del valor que asignamos, ya sea 0 o que sea 1. Y la varianza generalmente de los fenómenos Bernoulli tiende a ser alta, puede ser hasta de un cuarto cuando P vale 0.5. La entropía de estos fenómenos, por lo tanto, es baja, es decir, nosotros vamos a esperar que si tomamos una muestra que sea representativa de la población, podamos nosotros estimar adecuadamente el parámetro P. Por esto, que nosotros podemos tomar las encuestas nacionales de salud en México, la ENSANUT, y con ella estimar una probabilidad o una prevalencia de la frecuencia de diabetes en la población mexicana. Debido a que la entropía es baja, podemos hacer estimaciones precisas cuando un fenómeno sigue distribución Bernoulli, asumiendo que nuestro esquema de muestreo fue el adecuado. Ahora, si tenemos datos categóricos, pero estos datos categóricos dependen de un espacio geográfico o de un tiempo, entonces vamos a tener una distribución de Poisson, que la distribución de Poisson es la distribución ideal para hacer evaluación de conteos, es decir, número de casos de COVID en la Ciudad de México, en un espacio y tiempo, eso sigue una distribución Poisson, por ejemplo. Número de personas que tienen diabetes, que desarrollan diabetes, no que tienen, que desarrollaron diabetes en un espacio y tiempo, eso sigue una distribución de Poisson, entonces esta nos es muy útil para evaluar incidencia, ¿sale? La probabilidad de tener R llegadas en una distribución de Poisson donde la n es una variable en el tiempo. Entonces decimos que X se distribuye Poisson con un parámetro lambda. Ahora, el problema de las distribuciones de Poisson es que la varianza de esta misma variable aleatoria X es lambda también. Entonces, podemos tener 100 casos o podemos tener 0 casos, porque la varianza es sumamente alta, ¿sale? Para estimar la probabilidad de una variable que se distribuye de forma Poisson, nosotros vamos a utilizar esta ecuación, ¿sale? Donde asumimos que lambda es un valor positivo, es decir, todos los fenómenos que evaluamos con una distribución Poisson no pueden tener valores menores de 0. Entonces, cuando hagamos regresiones Poisson más adelante, cuando hagamos evaluaciones de pruebas de devianza y de varianza, vamos a necesitar, o pruebas de sobredispersión, que son útiles para evaluar bondad de ajuste en fenómenos que siguen una distribución Poisson, no vamos a poder tener valores negativos, y esto es importante. La razón por la que esto no es así es porque la liga de las funciones Poisson es un logaritmo. Y como sabemos, los logaritmos no pueden tener valores negativos, ¿sale? Entonces, un ejemplo de esta aplicación de la distribución Poisson es que imaginen la probabilidad de que alumnos lleguen sin avisar a esta clase de Zoom, ¿sale? Y que el parámetro se estime con una tasa promedio o intensidad a la cual vamos a denominar lambda. Entonces, yo podría decir cuál es la probabilidad de que un alumno o que un paciente llegue a esta hora X, ¿no? O se conecte a cierta hora en la clase de Zoom. Entonces vamos a tener una distribución de datos, se conecta o no se conecta, desde luego, a lo largo del tiempo. Entonces la principal diferencia con la distribución binomial y la de Bernoulli es que acá tenemos un espacio geográfico o de tiempo que va a permitir determinar la intensidad de llegada
en un fenómeno que puede o puede no ocurrir. ¿Sale? Entonces la distribución de Poisson también lidia con datos categóricos, pero son conteos. Ahora, hasta ahorita hemos hablado de funciones de distribución para datos categóricos, que es la binomial, la Bernoulli y la Poisson. Pero también nos interesa conocer generalizaciones para datos continuos. Tenemos, por ejemplo, la distribución exponencial y la distribución normal. Estas no son las únicas. Algunas otras distribuciones continuas incluyen la gamma, la Weibull, la Cauchy, que no vamos a entrar en más detalles, porque me gustaría enfatizar estas dos, que son las que más relevancia tienen desde el punto de vista biológico y epidemiológico. La distribución exponencial es otra de esas distribuciones como la Poisson, que no tiene valores negativos. Es una variable aleatoria exponencial donde todos los valores son positivos. Esta sigue una función de distribución que también asume un parámetro lambda. Entonces, podríamos decir que la distribución de Poisson se generaliza en su forma continua hacia una distribución exponencial. Esta distribución nos va a ser muy útil para modelar datos que ocurren a lo largo del tiempo. ¿Sale? Entonces, un análisis de supervivencia paramétrico puede asumir una distribución exponencial, aunque también puede asumir distribuciones log normales, Weibull. Generalmente la vamos a poder modelar con distribuciones de tipo exponencial. Decimos que X se distribuye exponencial con un parámetro lambda. Muchas de las variables biológicas que nosotros evaluemos van a tener una distribución exponencial intrínseca. Y si nosotros queremos hacer una transformación de variables para aproximar una simetría, podemos nosotros utilizar un logaritmo natural o un logaritmo base 10 para lograr que esta distribución tenga después una variabilidad un poco más simétrica. Ahorita vamos a hablar de cómo se logran esas transformaciones. ¿Sale? Y la más conocida, desde luego, es la distribución normal. La distribución normal es la más conocida, sin embargo, es la menos frecuente. Generalmente, nosotros vamos a decir que todos los valores normales tienden a ser reales, pero a diferencia de la distribución exponencial, la distribución normal va a poder tener valores negativos o valores positivos. Esta es una distribución que sigue una campana y característicamente, a diferencia de la distribución exponencial, la distribución normal es simétrica en torno a la media. Entonces acá tenemos nuestra media y nosotros podemos decir que se va a poder distribuir de forma simétrica en torno a una medida de tendencia central. Esta distribución normal también puede tener una versión que se llama distribución normal estándar. La distribución normal estándar ocurre cuando nosotros utilizamos este estadístico que es Z, que sustrae la media y lo divide entre la desviación estándar de todos los valores, por lo cual una distribución normal estándar va a tener una media 0 y una desviación estándar igual a 1. Debido a que es simétrica, si nosotros vemos en torno al 0, podemos decir que a una desviación estándar de la media ocurren 34.1% de los datos. A más menos una desviación estándar, aproximadamente 68.2%. A más menos dos desviaciones estándar, 95%. Entonces, en gran medida, alguna de las estimaciones que nosotros hacemos para evaluar intervalos de confianza asumen esta simetría, sobre todo cuando hacemos aproximaciones normales asintóticas, las cuales vamos a poder discutir cuando hablemos de estimación por intervalos de confianza y de bootstrap. ¿Sale? Estas son algunas de las otras distribuciones que no discutimos, pero que me gustaría que sepa que existen. Esta es la distribución binomial, así es como se ve, es discreta, no es continua. Esta es la distribución Poisson, también tiene valores discretos, son conteos, no tiene valores negativos. Y la distribución Bernoulli, ¿sale? Que tiene un valor positivo y un valor negativo, 0 y 1, ¿vale? Existen otras distribuciones, además de la normal y la exponencial. Aquí tenemos la distribución normal y la distribución normal estándar, que recuerden, estandariza a media 0 y desviación estándar 1. Otras distribuciones continuas es la distribución uniforme. Aquí pueden ver que los valores se llaman uniforme porque son uniformes a lo largo del rango de una variable. Y otras distribuciones que nos van a servir para hacer evaluaciones de supervivencia paramétricas, como la distribución de gamma y la distribución de beta, pero no vamos a entrar en más detalle para conocer esas distribuciones, a menos que se vuelvan pertinentes dentro de una evaluación. Y acá podemos observar las funciones de distribución para las variables binomiales, Poisson, uniformes, exponenciales y normales, y cómo podemos hacer nosotros las estimaciones en R, ¿sale? Entonces nosotros podemos calcular la densidad, la probabilidad o los cuantiles de una distribución binomial, una distribución Poisson, una distribución uniforme, una distribución exponencial y una distribución normal. Esta diapositiva, desde luego, se las voy a pasar para que ustedes la tengan disponible. Esta es una tablita que espero
posteriormente les sea de utilidad. Ahora, generalmente nosotros nos va a interesar trabajar con datos utilizando la simetría o las propiedades simétricas de la distribución normal, pero esto no siempre va a ser posible porque no todos los fenómenos los podemos describir con la normal. Sin embargo, existe una propiedad matemática de las funciones de distribución que ocurre a partir del muestreo, que se llama teorema central del límite. El teorema central del límite nos dice que si nosotros tomamos muestras de tamaño n de cualquier población x con una media mu y una desviación estándar sigma cuadrada, independientemente de si la población sigue distribución normal o no, la distribución de las medias de las muestras va a tener una distribución normal. Entre más grande sea el valor de la n, mejor será la aproximación. Es decir, si nosotros tomamos un número conocido de muestras de una población y en cada una de esas muestras estimamos esa media, la distribución de las medias va a seguir una distribución normal y la media idealmente debe de ser el valor del parámetro poblacional que desconocemos. Entonces el teorema del límite central establece que sin importar el tipo de distribución de una variable aleatoria x extraída de una población, la distribución de las medias de diferente muestra se aproximará a una distribución normal siempre que el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande. Y vamos a visualizarlo aquí. Entonces, si la distribución original tiene distribución normal, el tamaño de la n no es importante. Y la distribución obtenida también tendrá una distribución normal. ¿Sale? La distribución de x también se aproxima más a una distribución normal si la distribución original es simétrica y no tiene sesgo. Sin embargo, de acuerdo al teorema del límite central, conforme nosotros aumentamos el tamaño de muestra, nosotros vamos a aproximar una distribución normal independientemente de cuál sea la forma original. Aquí tenemos tres distribuciones: la normal, la uniforme, la exponencial y la parabólica. Tomamos dos muestras, esta es la distribución de las medias. Lo que vamos a ver es que, pues primero se ven bastante asimétricas, después tomamos 5 y, por ejemplo, esta que era la uniforme ya empieza a adquirir propiedad normal, al igual que la exponencial, y si tomamos 30, ya todas se aproximan a una distribución normal. Entonces, cuando nosotros decimos que algo asintóticamente se distribuye normal, quiere decir que si nosotros tomáramos un número infinito de muestras, eventualmente alcanzaríamos una distribución normal, pero no necesariamente la vamos a adquirir, ¿sale? Otra cosa que nos dice el teorema central del límite es que la desviación estándar de la muestra, que tiene una distribución normal, disminuye conforme aumenta el tamaño de la muestra, es decir, la media no se modifica en tanto aumenta el tamaño de la muestra, pero sí su variabilidad. Estos dos conceptos, primero, el de que nosotros podemos aproximar una curva normal independientemente de la forma original, y segunda, que a mayor tamaño de muestra tenemos una menor variabilidad, nos va a permitir derivar distribuciones de la curva normal cuando nosotros no conocemos ciertos parámetros para poder hacer una aproximación normal. De ahí surge la primera distribución derivada de la curva normal que es importante conocer, que es la distribución de G cuadrada. Entonces, la distribución de G cuadrada nos dice, si tomamos una muestra aleatoria de una distribución normal, se tiene que esta distribución es la distribución de la suma de los cuadrados de esas muestras aleatorias. Entonces, al igual que la distribución Poisson y la distribución exponencial, la distribución G cuadrada no tiene valores negativos. Lo que va a tener como único parámetro, así como para la Poisson y para la exponencial era lambda, así como para la binomial era P y N, así como para la normal era la media y la desviación estándar, es que esta distribución G cuadrada se va a describir por algo que se conoce como grado de libertad. Los grados de libertad es lo que nosotros permitimos variar para poder aproximar una curva normal a partir de su distribución. Ahora, nosotros vamos a decir que K grados de libertad es el número de muestras que son sumadas. Los grados de libertad de una distribución G cuadrada son también su media. Entonces es el valor que tiende a ser más frecuente. ¿Sale? Entre más alto es el valor de los grados de libertad de una distribución G cuadrada, más nos vamos a aproximar a una distribución normal. Entonces la distribución G cuadrada nos va a servir cuando tenemos una muestra de la cual no conocemos su media y no conocemos su desviación estándar. ¿Sale? El verdadero parámetro poblacional nos es desconocido, por lo cual nosotros vamos a utilizar la suma de cuadrados como una distribución a partir de la muestra para poder hacer estimaciones. Entonces, ¿para qué nos sirve la distribución G cuadrada?
nos sirve para estimar intervalos de confianza de una desviación estándar. Entonces, queremos estimar una desviación estándar, tenemos que usar, en lugar de la curva normal, porque no conocemos la varianza real, no conocemos la media poblacional, vamos a utilizar intervalos de confianza a partir de la distribución chi cuadrada. También podemos utilizar la distribución chi cuadrada para evaluar criterio de independencia de variables categóricas. Esto viene de la prueba chi cuadrada, que vamos a ver cuando veamos pruebas de hipótesis. También la distribución chi cuadrada nos va a servir para ver relación entre variables categóricas, para estimar la varianza de una muestra o para observar la desviación entre valores observados versus los esperados. Todo esto se capitula como una prueba de bondad de ajuste chi cuadrada, que es una de las pruebas estadísticas que vamos a ver más adelante. Entonces, la chi cuadrada deriva de la curva normal. La diferencia es que no conocemos los parámetros de la curva normal y hacemos una aproximación con la suma de los cuadrados de cada uno de los componentes de esta muestra. ¿Sale? Entonces, por eso la chi cuadrada no nos sirve para estimar una media, por eso no nos sirve para estimar una varianza, nos sirve para estimar la variabilidad dentro de ese grupo, qué tanto difieren los valores observados de los valores esperados. ¿Sale? Esta es la primera de las distribuciones que derivan de la curva normal, la distribución chi cuadrada. Otra que seguramente han escuchado también con frecuencia es la distribución T de Student. La T de Student, a diferencia de la chi cuadrada que no es simétrica en torno a la media, sí es simétrica en torno a la media. Entonces, la distribución T de Student asume que la muestra poblacional o la conocemos o la aproximamos. Lo que no conocemos en la distribución T de Student es la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar poblacional no la conocemos. Tenemos una idea de cuál es la media. Entonces, como no conocemos la desviación estándar, todas las medias van a ser simétricas en torno a una normal estándar cero, ¿sale? Sin embargo, como la variabilidad es desconocida, le vamos a asignar grados de libertad. Entre más pequeños sean los grados de libertad, menos se va a parecer una distribución de Student a una curva normal. Entonces acá tenemos la curva normal, que es esta línea punteada, y acá tenemos una distribución de Student con 2 grados de libertad, y acá otra con 10 grados de libertad. Lo que podemos inferir es que entre más grados de libertad asignemos a una distribución de Student, más se va a aproximar a una distribución normal. ¿Sale? Una característica de la distribución de Student es que generalmente va a funcionar cuando no conocemos la varianza poblacional o cuando tenemos grupos pequeños, menores de 30. ¿Sale? Entonces, esta distribución nos va a servir para hacer inferencias en grupos pequeños o cuando desconocemos la varianza poblacional. Como lo que conocemos o inferimos es la media, nos va a ser de mucha utilidad para hacer evaluaciones cuando la media poblacional es conocida. Entonces, acá tenemos una visualización de la distribución T de Student, cuando nosotros tenemos una distribución T con una N menor de 30, y conforme la vamos aumentando, nos aproximamos más a la curva azul, que es la distribución normal. ¿Sale? Finalmente, la distribución T de Student nos va a servir para una prueba de hipótesis de medias, que vamos a verla cuando veamos las pruebas de inferencia estadística, y nos va a ser particularmente útil cuando el tamaño de muestra sea pequeño o cuando no se conozca la desviación estándar poblacional. ¿Sale? Entonces, hemos visto dos funciones derivadas de la curva normal, chi cuadrada y T de Student, y vamos a terminar con la última, que es la distribución F de Snedeker. Entonces, habíamos hablado de que la distribución chi cuadrada nos habla un poco de la variabilidad de los datos. Pero, ¿qué pasa si yo quiero ver la variabilidad de dos variables aleatorias entre sí? Por ejemplo, ¿qué tanto varía la variable aleatoria A en función de la variable aleatoria B? Lo cual parece y suena a un análisis de correlación o a un análisis de regresión. Entonces, la distribución F de Snedeker es una función de distribución continua que asume la distribución de la razón de dos variables aleatorias que siguen distribución chi cuadrada. Entonces, F de Snedeker asume una distribución chi cuadrada U1, una distribución chi cuadrada U2, y ahora vamos a tener dos pares de grados de libertad. Los grados de libertad D1 de la primera distribución y los grados de libertad D2 de la segunda distribución. ¿Sale? Entonces, F de Snedeker se describe por dos parámetros, que es grados de libertad 1 y grados de libertad 2, debido a que es la proporción de dos distribuciones. Entonces, esta es una distribución de varianza. Nos va a permitir decir que tanto una variable aleatoria varía en función de otra. Esta distribución F de Snedeker nos va a ser muy útil en análisis de regresión, nos va a ser muy útil en análisis de varianza, donde nos interesa comparar la variabilidad de un grupo con respecto a la variabilidad de otro grupo.
Al igual de lo que observamos con la distribución t de student y con la distribución chi cuadrada, conforme más grandes son los grados de libertad, más nos vamos a aproximar a una distribución normal. Al igual que la distribución chi cuadrada, la distribución f de Snedeker, debido a que es una proporción de dos valores que son positivos, no va a tener valores negativos. Entonces, de las tres distribuciones que vimos, la única distribución que tiene valores negativos es la distribución t de student. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Hasta la parte que llevamos ahorita? Ahora a mí no me queda muy clara la diferencia entre una chi cuadrada y perdón, una g cuadrada y una f de Snedeker. Ok, en realidad f de Snedeker utiliza la distribución chi cuadrada. La diferencia es que en la chi cuadrada solo estás viendo una variable, una sola, ¿sale? Estás viendo, por ejemplo, la distribución de una variable de la que no conoces su media ni su desviación estándar. Y entonces solo puedes calcular la variabilidad a partir de la suma de cuadrados. En la f de Snedeker, tú tienes no una, sino dos variables. Estas dos variables, cada una se distribuye chi cuadrada. Entonces, variable 1 se distribuye chi cuadrada, variable 2 se distribuye chi cuadrada. No conoce su media, no conoce su desviación estándar ni de la variable 1 ni de la variable 2. Pero f de Snedeker lo que es que toma esas dos distribuciones y las divide una entre otra y dice, ¿qué tanto varía mi variable aleatoria 1 con respecto a mi variable aleatoria 2? Entonces, f de Snedeker está comparando dos variables, mientras que chi cuadrada está viendo la distribución de una sola variable. Por eso f de Snedeker nos va a ser de mucha utilidad cuando evaluemos varianzas entre grupos, por ejemplo, o cuando hagamos una NOVA, que compara la variabilidad dentro de una variable comparada con la variabilidad dentro de otras variables, o un análisis de regresión o de correlación, que compara cómo varía una variable en función de otra variable. ¿Sale? Entonces, f de Snedeker son dos variables que se distribuyen chi cuadrada, mientras que chi cuadrada es solamente una variable que se distribuye chi cuadrada. ¿Sale? Y acá en la f de Snedeker, estas dos variables chi cuadrada se dividen entre sí para ver cómo varía una con respecto a la variabilidad de la otra. No sé si con eso queda un poquito más clara esa idea. Sí, doctor, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Entonces ya nada más procedemos con la última parte de la clase, donde vamos a discutir los diferentes componentes de la inferencia estadística. Entonces, hay tres grandes modalidades de inferencia y vamos a cubrir las primeras dos en las primeras 4 clases del curso. La primera tiene que ver con estimación puntual, es decir, queremos estimar una prevalencia, queremos estimar una media, queremos estimar una desviación estándar, queremos hacer una estimación de un componente de una distribución y ello lo queremos hacer para aproximar el valor de un parámetro poblacional. Entonces, cuando solo hacemos la estimación puntual, podemos asignarle un error a la muestra, pero no sabemos qué tan lejos o qué tan cerca necesariamente está este valor de esta muestra. Para poder tener una idea más clara de la variabilidad de este estimador puntual, nosotros vamos a usar estimación por intervalos, en el cual nosotros vamos a calcular intervalos de confianza que nos van a permitir saber en qué rango tenemos un cierto grado de confianza de que podamos identificar los valores que se aproximen al parámetro poblacional. Pero en algunos casos no nos interesa tanto estimar el valor poblacional, o si sí, lo que nos interesa ver es si los valores entre dos o más poblaciones son distintos entre sí, o si se alejan de lo que uno esperaría en función de cierto valor. Y para eso vamos a utilizar el esquema de pruebas de hipótesis, donde tenemos dos planteamientos, por ejemplo, que la media de colesterol es mayor a tanto o menor a tanto, ese es un planteamiento, y para poder comprobar si lo que decimos tiene evidencia estadística suficiente, vamos a utilizar una prueba de hipótesis, ¿sale? Y entonces las pruebas de hipótesis vamos a usar una prueba estadística para contrastar un planteamiento que se puede comprobar en función de los datos. Entonces, estos tres esquemas inferenciales son complementarios y de hecho a veces vamos a usar los tres, pero no son lo mismo, ¿sale? En la estimación puntual, lo que queremos es estimar un parámetro de la población en función de los datos observados. Entonces, lo que nos interesa es medir una medida de variación, por ejemplo, un mínimo, un máximo, un cuantil.
La estimación puntual intenta obtener la mejor estimación del valor de ese parámetro. En este contexto, un estimador es una estadística o una función de los datos que produce tal suposición. La elección del estadístico específico como estimador depende de las características probabilísticas de su estadístico en el contexto de la distribución muestral. Entonces, podemos obtener, por ejemplo, este es nuestro estimador que vamos a llamarle teta, pero qué tan preciso, qué tan buena es nuestra estimación de teta depende si nos vamos a encontrar con un escenario de bajo sesgo y de baja varianza, lo cual nos daría un estimador pues bastante preciso, un estimador con alto sesgo, es decir, que va a estar altamente sesgado, pero va a tener baja varianza, es decir, en este caso ni nos acercamos, pero al menos todas las equivocaciones cayeron cerca del mismo valor. Una estimación de alta varianza o de bajo sesgo, que es el escenario ideal para la mayor parte de las evaluaciones que hacemos, o una estimación sesgada, pero de alta varianza, que es el peor escenario, ¿sale? Donde vamos a obtener valores que van a ser radicalmente distintos y no van a caer cerca de una media. Lo que buscamos a través de nuestro esquema de muestreo es que obtengamos este escenario, un escenario que minimice la varianza y que no tenga sesgo. Sin embargo, a veces vamos a tener que hacer un intercambio. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una estimación por regresión, lo que vamos a buscar es un estimador de mínima varianza, que va a ser generalmente este. Sin embargo, a veces esto puede estar sesgado dependiendo de los datos. Y es por eso que las interpretaciones que hagamos van a ser siempre en función de la distribución muestral o de los datos originales que estemos contemplando. ¿Sale? Ahora, por el contrario, cuando hacemos una estimación por intervalo, podemos calcular la incertidumbre de nuestra estimación puntual. En la otra estimamos una media, una desviación estándar, una proporción. Pero ahora queremos capturar la incertidumbre alrededor de esta estimación. Y esto lo podemos hacer construyendo un intervalo que probablemente contenga el valor de la población. Uno de estos intervalos que calculamos en función de los datos que observamos se denomina intervalo de confianza. La probabilidad de muestreo de que nuestro intervalo de confianza contenga efectivamente el valor del parámetro se determina a nivel de confianza. Es decir, un intervalo de confianza no nos dice la probabilidad de que el valor esté ahí. Lo que nos dice es el nivel de confianza que tenemos de que el valor esté en ciertos dos valores. ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza es una propiedad intrínseca de los datos que estamos calculando. No es una propiedad intrínseca de lo que estamos observando. Es decir, nosotros tenemos nuestro estimador puntual, tenemos un margen de error y calculamos un intervalo de confianza. Este intervalo es para esta muestra. Cada muestra va a tener, por ende, un intervalo. Entonces yo puedo calcular, si puedo calcular 1000 muestras, puedo calcular 1000 intervalos. Y la idea es que de esos 1000 intervalos, yo tengo 95% de confianza de que el valor real está en esos 1000 intervalos. Es decir, el 95% de esos intervalos probablemente contengan ese valor. ¿Sale? Pero es una estimación de confianza, no es una estimación de probabilidad. Está basada en la idea de que yo repetiría muchas veces ese muestreo, lo cual sabemos que no es el caso. Y como no voy a repetir ese muestreo 1000 veces, pues yo simplemente digo, tengo 95% de confianza, basado en las propiedades de un intervalo de confianza que esto ocurre. Vamos a ver a más detalle el intervalo de confianza, cómo se calcula y las diferentes propiedades en las clases subsecuentes. Y finalmente tenemos el esquema de pruebas de hipótesis, que ese se basa en un paradigma científico y por eso muchos lo confunden con que un valor de P, por ejemplo, representa que algo sea verdad o no. Esto ya lo vamos a ver cuando veamos introducción a las pruebas de hipótesis. Pero en el paradigma científico generalmente buscamos nuevas teorías que presumiblemente proporcionan una mejor descripción de las leyes de la naturaleza. Y lo que hacemos en el proceso científico es que si la evidencia empírica es inconsistente con las predicciones de la vieja teoría, pero no con las de la nueva teoría, entonces rechazamos la vieja teoría en función de la nueva. Así es como funciona la ciencia, ¿no? Si nosotros no rechazamos esta vieja teoría, la vieja teoría mantiene su estatus. Entonces, basado en este esquema científico, las pruebas de hipótesis son un método estadístico formal para determinar cuál de las dos hipótesis tiene evidencia estadística para prevalecer bajo este paradigma. ¿Sale? Cada una de las dos hipótesis, la vieja y la nueva, predice una distribución diferente para las medidas empíricas. Para decidir cuál de las dos distribuciones está más en sintonía con los datos, vamos a calcular un estadístico. Este estadístico, al cual vamos a denominar T, no este de estudiante, es cualquier estadístico, se denomina estadístico de prueba. Entonces vamos a decir
que este estadístico de prueba va a rechazar la vieja teoría si cae por arriba de un umbral, ¿sale? Entonces establecemos un umbral que vamos a determinar C y rechazamos la vieja teoría si nuestro estadístico T es mayor al umbral C. Entonces la prueba de hipótesis consiste en hacer una pregunta binaria sobre la distribución muestral de T. Es decir, es una pregunta sobre los datos, pero no sobre la hipótesis que esos datos buscan apoyar. Ese es un proceso científico distinto y lo vamos a tocar con mucho más detalle más adelante. Esta regla de decisión no es a prueba de errores, ya que la estadística de prueba puede caer por casualidad en el lado equivocado del umbral. Suponga que conocemos la distribución muestral del estadístico de la prueba T. Luego podemos establecer la probabilidad de cometer un error en un nivel dado, estableciendo cierto umbral. La probabilidad de rechazar erróneamente la teoría actualmente aceptada se llama nivel de significancia. El umbral se selecciona para asegurar un nivel de significancia suficientemente pequeño, que es lo que ustedes tradicionalmente conocen como un p-value. La idea de la prueba de hipótesis la quiero dejar hasta aquí, pero esa es la idea. Tenemos dos hipótesis. Para poder contrastarlas, calculamos un estadístico que llamamos T y lo vamos a comparar con un umbral que llamamos C. Para saber qué tan probable es que solamente comparando el estadístico con el umbral nos equivoquemos, vamos a calcular un nivel de significancia. Y hasta ahí nos quedamos con las pruebas de hipótesis. Vamos a hablar más adelante de cuál es la validez científica de hacerlo, cuál es la utilidad de contrastar los p-values y cómo podemos nosotros hacer esquemas diferenciales que nos permitan contemplar toda la información dentro de un mismo parámetro. Y nada, me gustaría acabar con esta frase de Grant Sanderson, que es del canal Blue One Brown, que habla de por qué es importante contemplar todo este conocimiento estadístico en el contexto de lo que yo busco que ustedes capturen al final de este curso, que es poder modelar fenómenos complejos a través de análisis estadístico. Y es que a veces podemos ver destellos de ingenio, no como milagros inexplicables, sino como el residuo o como resultado de la experiencia. Si en lugar de que nosotros veamos la serie estadística como algo mágico, como algo inexplicable, lo vemos como el resultado de un proceso de aprendizaje y de experiencia, la idea de que alguien es un genio pasa de ser algo que simplemente nos deja con la boca abierta a algo que pasa a ser activamente inspiracional. Es decir, yo busco que ustedes, al terminar este curso, terminen no solamente sabiendo estadística, sino viendo que ustedes van a poder mejorar en este proceso conforme más experimenten, conforme más avancen y conforme más conozcan. Y con esto terminamos la clase de nuestro día de hoy.